El viento aullaba como una bestia herida cuando ella escuchó aquellas palabras, dichas con una voz grave y cansada. Entra a mi cabaña, es gratis, ahí afuera te vas a congelar. En medio de la nada, bajo un cielo de plomo y nieve, la invitación del vaquero solitario sonó menos como una cortesía y más como un último salvavidas. Ella dudó solo un segundo. El frío le mordía los dedos, la respiración le salía en nubes irregulares y el caballo que había encontrado suelto temblaba igual que ella. Entonces cruzó el umbral. La cabaña era pequeña, construida con troncos viejos y paciencia. Olía a leña, cuero y a una soledad tan antigua que parecía haberse impregnado en las paredes. El vaquero cerró la puerta detrás de ella, y el sonido del viento quedó atrapado afuera, golpeando inútilmente la madera. No suelo recibir visitas, dijo él, dejando su sombrero sobre la mesa. Menos a esta hora. Ella se acercó al fuego sin pedir permiso. Extendió las manos, agradecida, y él notó que le temblaban no solo por el frío. Era joven, pero había algo en su mirada que no encajaba con la inocencia, una alerta constante, como si el mundo le hubiera enseñado demasiado pronto a no confiar. Gracias, respondió ella. Creí que no iba a encontrar refugio. El vaquero asintió, en silencio. Tenía el rostro curtido por el sol y los inviernos, una barba descuidada y ojos que parecían haber visto más despedidas que amaneceres. Vivía solo desde hacía años, o eso parecía. En la cabaña no había rastros de otra vida, un solo plato, una sola taza, una sola cama. Le ofreció café. Ella lo aceptó. Mientras el líquido oscuro se calentaba, el silencio se volvió espeso, casi incómodo. Afuera, la tormenta arreciaba, como si quisiera asegurarse de que ninguno de los dos pudiera escapar. ¿De dónde vienes?, preguntó él finalmente. Ella dudó. Se llevó la taza a los labios, bebió despacio. De un lugar al que no pienso volver. No dijo más. Él tampoco insistió. Había aprendido que algunas historias llegan solas cuando se les deja espacio. El fuego crepitó. La luz danzaba sobre el rostro de ella, revelando una cicatriz fina cerca del cuello, casi invisible. El vaquero la vio y apartó la mirada con discreción. No quería parecer curioso, ni compasivo. En su mundo, ambas cosas podían ser peligrosas. Puedes quedarte esta noche, dijo. Mañana, si la tormenta pasa, te llevaré al pueblo. Ella levantó la vista. Por primera vez, sonrió. Pero no era una sonrisa común. Era lenta, calculada, distinta. Eso suena justo, respondió. Aunque dudo que el pueblo me esté esperando. Se quitó el abrigo empapado. Debajo llevaba un vestido sencillo, demasiado ligero para ese clima. El vaquero frunció el ceño. No deberías andar así en estas tierras. No tenía opción, contestó ella, encogiéndose de hombros. Él le ofreció una manta. Cuando sus manos se rozaron, algo cambió en el aire. No fue un gesto romántico, ni siquiera evidente. Fue más bien una tensión sutil, como el silencio antes de un disparo. Ella se sentó cerca del fuego, envolviéndose con la manta. Observó la cabaña con atención, como si cada objeto fuera una pieza de un rompecabezas. El vaquero notó su mirada inquisitiva. ¿Buscas algo?, preguntó. Solo entiendo dónde estoy, dijo ella. Los lugares dicen mucho de quienes viven en ellos. Él soltó una risa breve, sin humor. Entonces ya sabes que no hay mucho que entender. Ella negó despacio. Al contrario. Aquí hay alguien que se escondió del mundo, y alguien que aprendió a sobrevivir solo. Las palabras lo incomodaron. Nadie lo describía así. Nadie lo veía. Sintió un impulso extraño de defenderse, de explicar su historia, pero se contuvo. ¿Y tú?, replicó. ¿Qué aprendiste tú? Ella lo miró fijamente. El fuego iluminó sus ojos con un brillo que no tenía nada de cansado. Aprendí que la gente amable no siempre lo es por casualidad. El vaquero se quedó inmóvil. No era una acusación directa, pero tampoco una frase inocente. Ella bebió otro sorbo de café, tranquila, como si acabara de comentar el clima. No me malinterpretes, añadió. Agradezco el refugio. De verdad. Pero siempre es bueno saber con quién compartes el techo. Él apoyó la espalda contra la pared de madera.
Por primera vez en años, se sintió observado dentro de su propio hogar. No tienes nada que temer, dijo. Solo soy un hombre cansado de estar solo. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. Eso dices tú. La tormenta golpeó con más fuerza. Un trueno lejano hizo vibrar los troncos. El fuego chisporroteó, lanzando una chispa que casi alcanzó la manta. El vaquero se acercó para apartarla, y entonces ella se puso de pie, demasiado rápido. Sus movimientos ya no eran los de alguien exhausto. Creo que es mejor que hablemos claro, dijo ella en voz baja. Antes de que la noche avance demasiado. Él la miró, sorprendido. ¿Hablar de qué? Ella dio un paso hacia él. Sus ojos ya no mostraban gratitud, sino decisión. De por qué un vaquero vive tan lejos de todo, y de por qué una mujer como yo apareció justo esta noche, llamando a tu puerta, cuando el frío podía matarme o salvarme. El silencio se apoderó de la cabaña. Afuera, el viento parecía escuchar. Él sintió que algo se deslizaba fuera de su control, algo que no había previsto cuando abrió la puerta por compasión. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez no hubo calidez en ese gesto. No te preocupes, dijo suavemente. Aún no he decidido qué papel juegas en esta historia. Y mientras el vaquero intentaba responder, ella dejó caer la manta al suelo y avanzó un paso más, acortando la distancia entre ambos. Justo cuando el fuego lanzó una llamarada inesperada y la sombra de ella se proyectó enorme sobre la pared de la cabaña. La sombra de ella tembló con la llama, alargándose como si tuviera vida propia. El vaquero sintió un nudo en el estómago, una intuición vieja que le decía que aquella noche no había llegado por azar. Tragó saliva y sostuvo su mirada. No juego papeles, dijo al fin. Aquí solo hay dos personas intentando sobrevivir al frío. Ella ladeó la cabeza, observándolo como si evaluara una pieza valiosa. Dio un paso más, tan cerca que él pudo percibir el leve aroma a humo y nieve en su piel. Eso es lo que me intriga, susurró. Los hombres que dicen no jugar, casi siempre esconden las mejores cartas. Él no retrocedió, aunque cada músculo le pedía espacio. Había enfrentado tormentas, animales salvajes y hombres desesperados, pero aquella mujer despertaba un tipo de alerta distinto, más silencioso y profundo. Si buscas problemas, dijo, elegiste la cabaña equivocada. Ella soltó una risa suave, breve. No busco problemas. Busco verdades. Se giró despacio y caminó hacia la mesa, pasando los dedos por la madera gastada, deteniéndose en el viejo revólver apoyado cerca de una lámpara de aceite. No lo tocó, pero su mirada se quedó ahí un segundo más de lo necesario. Siempre listo, comentó. Incluso cuando dices estar cansado del mundo. El vaquero frunció el ceño. En estas tierras, bajar la guardia es una forma elegante de morir. Lo sé, respondió ella. Por eso sigo viva. Se volvió hacia él. La calma en su voz era inquietante. No me llamo como crees, añadió. Y no llegué aquí huyendo del clima. Él cruzó los brazos, apoyándose en la mesa para no mostrar que sus manos comenzaban a sudar. Entonces dime tu nombre, pidió. Empecemos por ahí. Ella lo pensó un instante, como si sopesara el valor de una moneda. Esta noche, dijo, puedes llamarme Clara. Él sabía que no era verdad. Pero aceptó el nombre como quien acepta una tregua. Bien, Clara, replicó. ¿Qué quieres de mí? Ella caminó lentamente hacia la ventana, observando la tormenta que borraba el mundo más allá del vidrio. Quiero saber por qué dejaste de ir al pueblo, dijo sin mirarlo. ¿Por qué los hombres allí abajo bajan la voz cuando pronuncian tu apellido? ¿Y por qué alguien como tú vive solo, sin perro, sin visitas, como si esperara que nadie lo encuentre jamás? El vaquero sintió un golpe seco en el pecho. No por miedo, sino por sorpresa. Nadie debía saber tanto. Escuchas demasiadas historias, murmuró. Escucho las correctas. Ella se volvió de nuevo, esta vez con los ojos clavados en los suyos. Hace 3 años desapareció un cargamento de oro. 4 hombres murieron. 1 sobrevivió. Y ese hombre decidió desaparecer también. El silencio cayó como una losa. El fuego parecía haberse encogido, como si también escuchara. No sé de qué hablas, dijo él, aunque su voz perdió firmeza. Ella sonrió apenas. No mientas.
No conmigo. Avanzó otro paso. Estaban a menos de 1 metro. Él podía ver cada detalle de su rostro, la cicatriz, la tensión en la mandíbula, la ausencia total de miedo. No vengo a acusarte, continuó. Ni a entregarte. Si quisiera eso, no estaría aquí, sola, en medio de una tormenta. ¿Entonces qué quieres? Repitió él, más bajo. Ella respiró hondo. Quiero lo que escondes. El vaquero soltó una risa amarga. Si hablas de oro, llegas tarde. Ese pasado está muerto. Que el pasado nunca muere, corrigió ella. Solo espera. Se acercó aún más, hasta que él tuvo que inclinar la cabeza para mirarla a los ojos. Alguien más viene en camino, confesó. Hombres que no tendrán tu paciencia ni mi cortesía. Cuando encuentren esta cabaña, no preguntarán. El vaquero apretó la mandíbula. ¿Y tú? Preguntó. ¿De qué lado estás? Ella levantó lentamente las manos, mostrando que no llevaba armas visibles. Del mío. El viento golpeó la cabaña con furia, haciendo crujir los troncos. Una ráfaga apagó parcialmente la lámpara, dejando la habitación en penumbra. Ella aprovechó la oscuridad para moverse rápido. En un instante estaba detrás de él, tan cerca que su aliento rozó su cuello. No te haré daño, susurró. A menos que me obligues. Él giró con brusquedad, sorprendido por la velocidad de ella. Sus miradas chocaron. Por un segundo, ninguno habló. No deberías haber venido, dijo él finalmente. Tal vez, admitió ella. Pero ya estoy aquí. Se alejó un paso y señaló la cama. Descansa un poco. La noche será larga. Y mañana necesitaremos confiar el uno en el otro, aunque no queramos. Él la observó con incredulidad. ¿Dormir? Repitió. Después de todo esto. Precisamente, respondió ella. El cansancio vuelve torpes a los hombres fuertes. Y tú necesitas estar fuerte cuando amanezca. Se sentó cerca del fuego, de espaldas a él, como si le ofreciera una vulnerabilidad que quizá no era real. Si quieres echarme, añadió, hazlo ahora. Pero si decides dejarme quedarme, ya no habrá vuelta atrás. El vaquero miró la puerta, luego la ventana cubierta de hielo, luego a ella. Pensó en la soledad, en los años de silencio, en los fantasmas que creía enterrados. El fuego volvió a crecer, iluminando la cabaña una vez más. Afuera, la tormenta no daba tregua. Y mientras él tomaba una decisión que cambiaría todo, ella cerró los ojos lentamente, como alguien que sabe que la partida ya ha comenzado. El vaquero no respondió de inmediato. Se acercó al fuego, tomó un trozo de leña y lo acomodó con más fuerza de la necesaria. Las chispas saltaron, breves, como advertencias. Ella seguía sentada, inmóvil, los ojos cerrados, pero él sabía que estaba alerta. Nadie así dormía de verdad. No confío en ti, dijo al fin. No te lo pedí, contestó ella sin abrir los ojos. Solo te pedí tiempo. Él se apoyó en la mesa, respirando hondo. ¿Los hombres que vienen, cuántos son? Ella abrió los ojos lentamente. 3. Tal vez 4. No todos llegarán juntos. ¿Y cómo lo sabes? Porque los he visto trabajar, respondió. Porque uno de ellos cree que puede hacerlo solo. El vaquero negó con la cabeza. Eso los vuelve peligrosos. Eso los vuelve predecibles. Ella se puso de pie con calma y caminó hacia él, esta vez sin brusquedad. Se detuvo a una distancia prudente, como si entendiera que cada paso de más podía romper algo invisible. No vine a traicionarte, dijo. Vine a negociar. ¿A negociar qué? Ella señaló el suelo, como si debajo de la cabaña hubiera algo enterrado. Lo que dejaste atrás, y lo que aún te pertenece. El vaquero soltó una exhalación lenta. Ese oro costó vidas. Lo sé, respondió ella. Una de esas vidas me importa más de lo que imaginas. Él la miró con atención, buscando una grieta, una mentira mal colocada. ¿Quién eres realmente? Ella dudó. Por primera vez desde que había cruzado la puerta, dudó de verdad. Alguien que perdió a su hermano, dijo al fin. Alguien que aprendió a seguir rastros que otros creen borrados.
El silencio volvió a instalarse, más denso. El viento fuera parecía disminuir, como si la tormenta escuchara también. Entonces vienes por venganza, dijo él. Ella negó despacio. La venganza es ruidosa. Yo vengo por cierre. Se acercó a la mesa y tomó la taza vacía, girándola entre los dedos. Mi hermano no era inocente, continuó. Pero tampoco merecía desaparecer sin dejar respuesta. El vaquero apretó los labios. Viejas imágenes cruzaron su mente, sangre sobre la nieve, gritos ahogados por el viento, decisiones tomadas en segundos que duraban toda una vida. Las cosas se salieron de control, murmuró. Ninguno de nosotros planeó cómo terminó. Siempre dicen eso, respondió ella. Pero alguien tomó la última decisión. Él alzó la vista. No fui yo. Ella sostuvo su mirada. De eso quiero creer. Se sentó en la silla frente a él. La mesa lo separaba como una frontera frágil. Los hombres que vienen no buscan justicia, dijo. Buscan el oro. Y están dispuestos a quemar esta cabaña contigo dentro para encontrarlo. No lo encontrarán aquí. Tal vez no, admitió ella. Pero tú sí estás aquí. Él apoyó las manos sobre la mesa. ¿Qué propones? Ella respiró hondo. Ayúdame a llegar antes que ellos al lugar donde ocurrió todo. Donde enterraron lo que quedó, y donde quedó la verdad. ¿Y después? Después cada uno seguirá su camino. Él rió sin humor. Nadie sigue su camino después de remover el pasado. Tal vez no, dijo ella. Pero algunos dejan de huir. El vaquero se levantó y caminó hacia la puerta. Apoyó la mano en la madera, sintiendo el frío filtrarse. Pensó en seguir solo, como siempre, en dejar que la tormenta y los hombres hicieran lo suyo. Pero también pensó en el peso que llevaba encima desde hacía años. Si te ayudo, dijo sin mirarla, no será por el oro. Lo sé. Y no prometo salir vivo. Ella se acercó a su espalda. Nunca lo hacemos. Un golpe seco resonó afuera. Luego otro. Algo había chocado contra la pared de la cabaña. Ambos se tensaron al instante. Ya están cerca, susurró ella. El vaquero se giró. Apaga la lámpara. Ella obedeció sin preguntar. La cabaña quedó iluminada solo por el fuego. Afuera, pasos crujían sobre la nieve. Voces bajas, distorsionadas por el viento. Recuerda, dijo ella en voz muy baja. El que venga solo, no está tan solo como cree. El vaquero tomó el revólver de la mesa y comprobó el tambor. Luego la miró. Cuando esto termine, dijo, quiero respuestas. Ella asintió. Las tendrás. Todas. Una sombra se detuvo frente a la ventana. Un rostro apenas visible se asomó, intentando ver dentro. El vaquero y ella se miraron por última vez antes de moverse. No había más palabras, solo decisiones. Y mientras la puerta comenzaba a crujir lentamente desde afuera, como si alguien probara la cerradura, ella dio un paso hacia la pared trasera de la cabaña y deslizó la mano por un punto exacto de la madera, revelando una grieta oculta que él creía olvidada desde hacía años. La grieta se abrió con un leve crujido, apenas audible incluso para ellos. El vaquero sintió como el pulso se le aceleraba. Nadie había tocado ese mecanismo desde hacía años. Nadie excepto él. ¿Cómo sabes que eso está ahí? Susurró, sin apartar la vista de la puerta. Ella no respondió de inmediato. Empujó la tabla suelta lo suficiente para revelar un espacio estrecho, oscuro, que descendía en ángulo hacia el suelo. Porque los hombres que esconden cosas importantes, dijo por fin, nunca confían del todo en la tierra, confían en la madera que pisan cada día. Un golpe más fuerte sacudió la puerta. Una voz grave se filtró entre el viento. Sabemos que hay alguien ahí dentro. El vaquero levantó el revólver, pero ella le tocó el brazo, firme. Aún no. Se deslizó hacia el hueco y miró dentro, evaluando la profundidad. Esto nos compra minutos, añadió. Tal vez más. Nos. Replicó él. Ella lo miró por encima del hombro. Si sales solo por esa puerta, te matan. Si me dejas aquí, me encontrarán. No es una ecuación complicada. Otro golpe.
La cerradura vibró. El vaquero maldijo en voz baja y se acercó al hueco. Bajó primero, con cuidado. El túnel era angosto, apenas suficiente para avanzar agachado. Olía a humedad y a tiempo detenido. Ella lo siguió sin ruido, volviendo a colocar la tabla en su sitio con una precisión casi quirúrgica. La oscuridad los envolvió. Solo el sonido amortiguado de la tormenta y los golpes sobre la puerta llegaban desde arriba. Nunca quise volver a este lugar, murmuró él mientras avanzaban. Lo construí para escapar, no para esconderme otra vez. Todos los refugios terminan siendo escondites, respondió ella. La diferencia es cuánto tiempo te quedas dentro. El túnel desembocó en una pequeña cavidad bajo la cabaña. Allí, envueltos en tela vieja y cuero, descansaban varios objetos, una caja metálica, un saco de lona, papeles amarillentos. El vaquero se detuvo en seco. No, dijo. Eso no. Ella lo observó con atención. ¿Eso es lo que buscan? Eso es lo que nadie debería encontrar, respondió. No es solo oro. Ella se arrodilló y abrió la caja con cuidado. Dentro, además de lingotes pequeños, había un reloj roto, una placa con un nombre grabado, y un pañuelo manchado de sangre seca. Ella tomó la placa. Sus dedos temblaron por primera vez. Su voz se quebró apenas, era de mi hermano. El vaquero cerró los ojos. Murió intentando detenerlos, dijo. Cuando todo se torció, él fue el único que quiso hacer lo correcto. Ella apretó la placa contra el pecho. Y tú lo enterraste aquí, dijo. Con el secreto. Lo enterré con respeto, replicó él. Y cargué con la culpa. Arriba, un golpe final. La puerta se dio con un estruendo. «Entren», y gritó a alguien. Ella alzó la vista. Ya no tenemos tiempo. El vaquero tomó el saco de lona y se lo colgó al hombro. Hay una salida más adelante, dijo. Pero no lleva lejos. Lo suficiente, contestó ella. Avanzaron por el túnel, que se estrechaba aún más. El sonido de pasos sobre sus cabezas los seguía, confuso, furioso. ¿Por qué no te fuiste cuando pudiste?, preguntó ella mientras se arrastraban. ¿Por qué quedarte aquí tantos años? Porque irse no borra lo que hiciste, respondió. Y porque alguien tenía que vigilar esto. ¿Te esperabas que yo llegara? Él no contestó. El túnel terminó en una trampilla cubierta de nieve y ramas. El vaquero la empujó con cuidado. Un soplo de aire helado los golpeó el rostro. Afuera, el mundo era blanco y silencioso, engañosamente tranquilo. Sígueme, susurró. Salieron uno tras otro, cerrando la trampilla tras ellos. A lo lejos, se escuchaban gritos desde la cabaña. Se darán cuenta pronto, dijo ella. Lo sé. Avanzaron entre los árboles, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve. El vaquero se movía con la seguridad de quien conoce cada desnivel. Ella lo seguía sin quejarse, aunque la respiración se le volvía cada vez más pesada. Hay un desfiladero más adelante, explicó él. Si tomamos caminos distintos. No, lo interrumpió. No nos separemos. Él la miró, sorprendido. ¿Confías en mí ahora? No, respondió ella. Pero confío menos en quedarme sola. Un disparo resonó a lo lejos. Luego otro. Y ya nos vieron, dijo él. Se agacharon detrás de unas rocas. El vaquero sacó el revólver y devolvió un disparo, solo para ganar tiempo. Cuando lleguemos al desfiladero, dijo ella, dime la verdad completa. Todo. Si salimos vivos, respondió él. Ella lo miró con una determinación fría. No. Antes. Se pusieron en pie y reanudaron la marcha, el viento cortándoles el rostro, las sombras moviéndose entre los árboles detrás de ellos. Y mientras la distancia entre cazadores y presas se acortaba, el vaquero entendió que aquella noche no solo decidiría su destino, sino qué tipo de hombre elegiría ser cuando el pasado, por fin, dejara de correr detrás de él. El desfiladero apareció ante ellos como una herida abierta en la tierra, profunda y silenciosa. El viento se colaba desde abajo con un silbido grave, como si el abismo respirara. El vaquero se detuvo al borde, mirando la caída interminable. Detrás, los pasos se acercaban, torpes pero insistentes,
acompañados por voces cargadas de codicia. Aquí es, dijo él. No hay más camino. Ella dejó el saco de lona en el suelo y lo abrió. El brillo opaco del oro apenas iluminó sus rostros, pero no fue eso lo que los detuvo. Fue el peso de todo lo que representaba. Antes de que lleguen, exigió ella. La verdad. El vaquero respiró hondo, como si por fin soltara un nudo que llevaba años apretado. No fue un robo, comenzó. Fue una emboscada. El cargamento estaba destinado a hombres que nunca llegarían a usarlo para nada bueno. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Tu hermano, él quiso devolverlo, avisar al pueblo, hacer ruido. Los otros entraron en pánico. Ella cerró los ojos. ¿Quién disparó? El vaquero bajó la mirada. Yo no. Pero tampoco lo detuve. El silencio entre ellos fue más pesado que la nieve. Pude haber hecho algo, continuó. Elegí sobrevivir. Elegí callar. Y esa elección me siguió hasta aquí. Ella abrió los ojos. No había lágrimas, solo una calma dura, afilada. De eso era lo que necesitaba saber. Las voces se escucharon más cerca. Una figura apareció entre los árboles, luego otra. Ahí están. Y gritó uno. El vaquero tomó el revólver y se colocó delante de ella. Vete, dijo. Rodea el desfiladero. Hay un sendero oculto hacia el sur. No, respondió ella. Esto lo terminamos juntos. Los hombres salieron al claro, armas en mano, sonrisas tensas en los labios. Mira lo que tenemos aquí, dijo el que parecía liderar. El fantasma y la chica curiosa. Sus ojos se clavaron en el saco. Entréganos eso y quizá caminéis de aquí. El vaquero rió, una risa seca. Nunca fue suyo. El primer disparo rompió el aire. El vaquero respondió sin pensar. El eco de los tiros rebotó en las paredes del desfiladero, multiplicándose como truenos. Ella se movió con rapidez, usando las rocas como cobertura, lanzando piedras para distraer, guiando los movimientos de los hombres hacia el borde. Uno cayó. Otro retrocedió. El líder avanzó, furioso, con el arma temblando. Todo esto por un muerto. Escupió. Ella se irguió, visible, imponente. No, dijo. Por todos los vivos que aprendieron a callar. El hombre apuntó, pero no disparó. El vaquero se lanzó sobre él. Ambos rodaron hacia el borde. Hubo un forcejeo breve, brutal. El arma cayó al vacío. El líder intentó aferrarse, pero sus manos resbalaron sobre la nieve ensangrentada. Ayúdame, suplicó. El vaquero lo miró. Vio en esos ojos el reflejo de sí mismo años atrás. Y soltó. El grito se perdió en la profundidad del desfiladero. El silencio regresó, pesado, definitivo. Ella se acercó despacio. No eras ese hombre, dijo. El vaquero respiraba con dificultad, mirando el vacío. Lo fui durante mucho tiempo. Ella tomó el saco de lona y lo arrastró hasta el borde. Sin ceremonias, lo volcó. El oro cayó, uno a uno, desapareciendo en la oscuridad. El último objeto que sostuvo fue la placa de su hermano. La besó suavemente y la dejó caer también. Ahora sí, susurró. El viento pareció calmarse. El vaquero la observó, sorprendido. ¿Eso es todo? Eso es suficiente, respondió. El oro no devuelve vidas. Pero soltarlo, libera. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos pálidos. La tormenta había pasado. Por primera vez, el mundo parecía amplio, abierto. ¿Y ahora? Preguntó él. Ella lo miró con una leve sonrisa, distinta a todas las anteriores. No había cálculo, ni amenaza. Solo verdad. Ahora cada uno carga solo con lo que le pertenece. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero del sur. Clara no era mi nombre, añadió sin detenerse. Pero esta noche me sirvió. El vaquero la vio alejarse hasta que su figura se perdió entre los árboles. No intentó seguirla. Regresó a la cabaña horas después. Estaba destruida, pero aún en pie. El fuego se había apagado, el aire olía a madera rota y a final. Por primera vez,
No sintió la necesidad de reconstruirla. Salió al exterior, cerró la puerta que ya no protegía nada y caminó cuesta abajo, hacia el pueblo que había evitado durante años. El pasado ya no lo perseguía. Lo había alcanzado, y lo había dejado ir.